Jaime, primero que nada quiero agradecerle. Estoy estrenando este estudio y esta es la primera entrevista. Muchísima gente me dijo que querían venir, que querían futbolistas, querían atletas, y yo dije no. Yo voy a hacer el momento indicado con la persona indicada. Así que gracias por ser el primero para poder conversar aquí. Ojalá tenga muchas charlas aquí yo. Mi querido Diego, pues es un placer enorme para mí estar aquí. Me alegro muchísimo que esté estrenando este estudio, muy acogedor, muy bonito, muy familiar, precioso. Y le agradezco infinitamente por su invitación, por esta gran distinción. Nos une una amistad bastante prolongada ya de muchos años, desde cuando usted llegó tratando de llegar a grandes ligas. Oiga, yo lo entrevisté a usted con 21 años. Yo tengo esa toma, ya la vamos a ver. Sí, sí. Fíjese qué cosas. Y tratando de pelotero también. Cómo pasa el tiempo. Pero hay que disfrutarlo. Y tengo público en vivo, por favor, el aplauso para que vean que te cuento. Tengo público en vivo, a ver. Tengo público en vivo aquí. Jaime, mucha gente que ya conoce su historia y todo lo que habla, usted llegó en barco a Estados Unidos. Como no, yo en el clásico, yo soy el clásico Banana Boat. ¿Cuánto tiempo duró el viaje en el barco cuando salió desde... ¿De qué puerto salió? De Esmeraldas. De Esmeraldas. Resulta que el Senado Nacional me dio una beca, un viaje gratis a Estados Unidos en un barco, un barco alemán muy grande, mixto, que llevaba 100,000 cabezas de bananos y habíamos como 25, 30 pasajeros. Pero resulta que yo llevaba unos dolaritos en el bolsillo el viaje a Estados Unidos, pero el barco sufrió una serie de desperfectos mecánicos y tuvo que quedarse en Esmeraldas casi un mes. Entonces me quedé en Esmeraldas ahí, pues tuve que buscar un hotel y tuve que buscar dónde comer y todo eso, y ahí se me fue el poco dinero que tenía para viajar a Estados Unidos. Y es por eso que yo llegué a Los Ángeles con $40 en mi bolsillo. ¿En qué año? En el año 1955. La travesía duró aproximadamente 9 días. Más tiempo estuvo en Esmeraldas esperando que viajando. Esperando que saliera el barco. Era un barco alemán muy grande, en verdad. Y entonces yo convencí al capitán del barco a que aceptara como pasajeros gratis a 2 amigos míos que les invité en Quito a que vinieran conmigo a Los Ángeles. Y Gustavo Arias y otra persona. ¿Llegaron los dos con usted a Los Ángeles? ¿Sus amigos se fueron con usted a Los Ángeles? Sí, nos fuimos los 3 a Los Ángeles. Y pues cruzamos el canal de Panamá, me acuerdo, como a eso de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Luego me habían dicho que el Caribe era un mar bastante difícil, pero cuando cruzamos el canal de Panamá y llegamos al Caribe, era un lago, era un lugar precioso. Y yo dije, pues, ¿cómo me dicen que el Caribe es muy difícil? Esa noche, a la 1 de la madrugada, oímos la voz del capitán que dijo, por favor, no salgan de sus camarotes. Los camarotes eran pequeños y tenían un riel alrededor así, en forma de circunferencia. Dice, agárrense de los rieles y no salgan de él, porque había una tempestad, una oscuridad absoluta, y las olas del mar pasaban de un lado a otro por sobre la cubierta. ¿Usted puede haber pensado, no voy a llegar? Sí, yo creí, y nos enfermamos. Durante 5 días no pudimos comer. Lo único que nos daban era sandía, nada más. Hasta que llegamos frente a Cuba, donde se tranquilizó el mar, y nos dieron entonces, me acuerdo, un plato de huevos fritos con papas, y por un año no pude probar huevos, porque tenía el sabor de los huevos aquí, y fue una cosa insoportable, en verdad. Pero llegamos a Florida. Mi primera impresión fue ver el gigantesco puente en San Petersburgo y ver que el barco pasaba por debajo del puente. Por donde está el estadio ahora, está cerca del estadio. Está cerca del estadio. Sí. Y me admiró tremendamente. ¿Y de ahí cuándo se va a California? Pues inmediatamente. Después de haber estado todo ese tiempo en el barco de su Claro, lógicamente tomamos un autobús Greyhound, que fue un viaje de 5 o 6 días a Los Ángeles, durmiendo en el mismo autobús. A ver, desde el día que usted ¿salió de Cayambe o de Quito, Esmeraldas? Salí de Quito. Ya, desde el día que salió de Quito hasta que llegó a Los Ángeles, ¿qué tiempo pasó?
Porque estamos hablando del mes en Esmeraldas. Pues, mes y medio aproximadamente. Mes y medio aproximadamente. No salí de Cayambe, porque de Cayambe yo salí cuando yo tenía 8 años de edad. Al terminar la escuela primaria no había escuela secundaria en Cayambe. Entonces nos mudamos a Quito por la educación de nosotros. Así es que de Quito fui a Esmeraldas y de Esmeraldas a Florida, a San Petersburgo, a Tampa y ahí en autobús Greyhound rumbo a Los Ángeles. Escogí Los Ángeles porque había estudiado y había visto que había una tremenda concentración de personas de habla hispana, porque en principio yo quería ir a Nueva York. Además, yo quería ser un piloto comercial y me matriculé en el Instituto Teterboro School of Aeronáuticas de New Jersey. Pero luego llegó la disyuntiva para mí de si sigo la aviación o sigo la radio. O sea, que al final usted puede ser un piloto y no estaríamos conversando aquí. Exactamente. Y luego, pues, me decidí por la radio. Y le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con su vida si no se embarcaba en ese barco? Si se quedaba en Quito. Pues me hubiera sucedido lo que mi esposa temió. Y mi esposa fue la que me dio el empujón para que me fuera. Porque yo tenía 17, 18 años y me destaqué ya mucho como locutor en HCJB. Ya me reconocían porque yo tenía ya el día de hablado, que era lo más importante dentro de la radio. Como ustedes saben, HCJB es una emisora cultural por excelencia, no era comercial, y trabajé allí durante 4 años. Entonces ya me destaqué. Y en Radio La Voz de la Democracia había un programa musical que lo dirigía Eduardo Silva French, que se llamaba El Tambor de la Alegría. Y entonces él invitaba a otros locutores de otras emisoras a que le acompañaran a conducir el programa. Y ya hubieron 2 o 3 ocasiones en que me invitó a que fuera a conducir el programa. Entonces ahí fue cuando mi esposa Blanca, que en paz descanse, creyó ella de que el ambiente no era el apropiado para mí. Era muy joven y ella temió de que yo incursionara el círculo de bohemios, borrachos, locutores. Entonces ella fue la que me empujó. Y esa me imagen que tenía el locutor, ¿no? Entonces ella fue determinante para... Ella fue determinante. Ella, en un momento que estaba el barco moviéndose o estaban esperando en Esmeraldas, decía, ¿a qué vine? Siempre estuvo... No. Siempre tuve el deseo de llegar a Estados Unidos, porque conocí a mucha gente, muchos americanos en HCJB. Entonces precisamente pude lograr por eso la visa. En aquel entonces, en los años 50, era imposible ni siquiera soñar con irse a los Estados Unidos sin papeles. Imposible, nadie soñaba siquiera eso. Y entonces un día, hablando con el cónsul, yo era locutor del programa número 1 religioso de HCJB, Pláticas Dominicales los domingos. Yo era el locutor, yo presentaba al predicador y a unos artistas. Pero con 18, 17 años hacía esto usted. Sí, exactamente. Ahí en menos, 16 años. A 17 años, 16, 17. Entonces, pues yo presentaba los números del programa, presentaba al predicador, yo era el locutor del programa. Y como era en vivo el programa, venía mucha gente, venían 40, 50 personas al auditorio de HCJB. Tenemos menos a observar el programa. Y entre ellos comenzó a venir el cónsul americano en Quito. Y nos hacemos amigos, platicábamos y todo. Hasta que un día, mitad en serio, mitad en broma, le dije, quiero ir a Estados Unidos. Él creyó que como turista. Me dijo, no hay problema. ¿Qué tiempo quieres? ¿30 días, 60 días, 6 meses? ¿Qué tiempo quieres? Y dije, no, yo quiero ir como inmigrante. Yo quiero ir con mi tarjeta verde de residente legal. Entonces me dijo, venga a verme el día martes en la embajada. Esto fue domingo. Venga el martes. El martes fui a la embajada y me dijo, ¿estás seguro que quiere ir a los Estados Unidos como inmigrante? Y digo, sí. Además, le dije, no necesito una visa, necesito 3 visas. ¿Cómo que 3 visas? Sí, una para mi esposa y otra para Jorge, que tenía semanas de nacido. ¿Jorge con semanas de nacido estuvo en ese barco? No, ellos no. Ya. No. Yo me fui a la aventura. Yo no tenía oferta de trabajo, no tenía nada en absoluto.
todo mi equipaje fue 4 años de experiencia en HCJB, 3 años como locutor del Congreso Nacional del Ecuador, 1 año en Radio Quito, porque además yo en aquel entonces era un periodista radial, no era un cronista deportivo, era un periodista radial. Nunca había hecho nada de deporte. Nunca había hecho nada de deportes excepto acompañarle al Negro Lazo como locutor comercial en sus transmisiones de básquetbol colegial desde la desaparecida Plaza Arenas. Esa fue mi única experiencia dentro del deporte como locutor comercial. Al jardín izquierdo debe ser todo. Allá está Kelly y lanza un juego sin hit ni carrera. Se persigna en el montículo Ramón Martínez. Es importantísimo que la gente conozca y sepa que cuando usted llega a Estados Unidos en los 50, la radio mandaba. El béisbol en radio era una locura. Eran las transmisiones de béisbol en los 30, 40, 50, eran realmente lo que hacían darle mucha vida a este deporte. Bueno, en aquel entonces el radio era el único medio de comunicación entre el deporte y la comunidad. No había televisión en español. El canal 34, el primer canal de televisión de Estados Unidos en español, nació en el año 63. O sea que la radio cubría todo. Y en el béisbol, en mi caso, pues la televisión no me ayudó en absoluto en mi preparación como locutor, como cronista de béisbol, porque había solamente un juego a la semana, los sábados, y nada más. Lo que yo me nutrí fue de grabaciones de emisoras de transmisiones de radio. Vince Kelly tuvo la humildad de ofrecerme varias grabaciones que él tenía de radio. ¿Se le hizo difícil entender el juego? Sí, claro. Bueno, sin pensar que eventualmente el béisbol de Grandes Ligas llegaría a Los Ángeles, yo empecé a arañar el béisbol, porque yo llegué en junio del 55. ¿Cuándo llegan de Brooklyn a Los Ángeles? Déjeme decirle la secuencia. En el 55 llego yo en junio, no había béisbol de Grandes Ligas en Los Ángeles. Entonces yo llegué en junio y en octubre yo veo cantidades tremendas de público alrededor de telereceptores y de radioreceptores en Los Ángeles, en los bares, en los hoteles, en los negocios, en la calle, en todas partes, aglomerados viendo este espectáculo. Era la Serie Mundial en Nueva York, entre los Dodgers de Brooklyn y los Yankees. Entonces yo ¿La de qué año? En el 55. Porque al año siguiente es el juego perfecto Larsen, ok, quería ubicarme en el tiempo. Sí, ya. El 55 fue la primera Serie Mundial que ganaron los Dodgers y la única en Nueva York. En el 56 Larsen, efectivamente. Entonces, pues me despertó una curiosidad enorme. ¿Qué es me dijeron, es el béisbol. Entonces, siempre mi deseo de cultivar el deporte me impulsó a asistir los fines de semana a los 2 estadios donde jugaban AAA los Hollywood Stars y los Angels de Los Ángeles. Los Hollywood Stars en el desaparecido Gilmore Field en el oeste de Los Ángeles. ¿Algún pelotero famoso que llegó estaba en esos equipos AAA que usted se acuerda? Bilko. Me acuerdo en primera base, Bilko. Okay. Pero pues jugaban los Hollywood Stars en el Gilmore Field, allá en la zona judía de Fairfax y la calle, no me acuerdo cuál otra, y los Angels jugaban en una réplica del Wrigley Field que había en la zona sur central de Los Ángeles, en el Barrio Negro. Y la réplica porque el dueño de la franquicia de Nueva York, el señor Wrigley, de los Cachorros, él tenía las ligas menores en la isla Catalina y entrenaban allí durante el Spring Training. Y entonces construyó una réplica del Wrigley Field de Chicago en la zona sur central de Los Ángeles. Igualito a Wrigley, igualito al de Chicago. Igualito, un poco más pequeño. Por si acaso, por si no lo sepan, a ese estadio fue a jugar Emelec, un partido amistoso en el cual Jaime tiene mucho que ver. Y después, si quiere, lo va a contar. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer partido que hizo los Dodgers? Bueno, mi primera impresión del béisbol fue en 1958. Los Dodgers llegan a Los Ángeles y me invitan a ir al Coliseo Memorial de Los Ángeles, que fue la casa de los Dodgers. Reacondicionaron para que fuera un diamante. Tenía un centerfield larguísimo.
Tenía un centerfield enorme ese Coliseo. Allá se la agarraba Willie Mays. Sí, sí. Willie Mays, la famosa agarrada, la hace ahí, ¿no? No, la hace ahí, ¿no? no, eso no, Willie Mays no. Pero ese estadio era gigante, ¿ah? Oh, claro, por la derecha era 460 pies más o menos. Entonces, yo fui allá y qué sorpresa ver un estadio monumental con capacidad para 110.000 personas. Yo había visto únicamente el estadio aquí municipal de Quito, que tenía 25.000 personas de capacidad. Y ver eso, y luego ver a 82.000 personas congregadas en un sitio, me llamó tremendamente la impresión. Entonces, los Dodgers deciden llegar a Los Ángeles. La emisora de la que yo era director de noticias y deportes, la KWW, allá se llama W, la KWW, decide adquirir los derechos para transmitir los juegos de béisbol en español. Y un día el dueño de la emisora, el gerente general, William Perdón, Beaton, ¿fue el primer equipo que transmitió en español o ya otro equipo había transmitido juegos en habían español? transmitido, Bacanel transmitió unos juegos de los Dodgers en Nueva York. Creo que transmitió como 30 juegos el año previo a que vinieran los Dodgers a Los Ángeles. Entonces, pues, nos avisa que iba a transmitir los juegos en español y nos dice, necesito 2 cronistas. Y mirándome a mí me dijo, Jaime, yo quiero que tú seas uno de los 2. Me quedé helado. Totalmente, porque pues yo recién empezaba a arañar el béisbol, a conocer las cosas más elementales del béisbol, pero le dije al señor Beaton, muchísimas gracias, pero yo no me creo capaz de ponerme frente a un micrófono a relatar béisbol. ¿Cómo se llamaba el señor? William Beaton. William Beaton. Exactamente. Él fue determinante para que usted esté aquí. Fue determinante. Entonces le dije, siento mucho, le agradezco la gentileza de hacerme ese trabajo, pero no estoy en capacidad de hacerlo. Y me dijo, tú estás haciendo boxeo con mucho éxito y tú tienes habilidad para los deportes, te voy a dar 1 año de plazo, yo quiero que tú estés allí. Y así fue, ese año 58, comencé a leer todo lo que ha habido de béisbol, a escuchar unas grabaciones. A buscar libros, no había internet como ahora. Nada más. ¿No? En aquella época no había el internet y la tecnología que hoy tienen, que es muy fácil empaparse de todo a través del internet. En aquel entonces la única fuente de información que teníamos eran los periódicos, las revistas y nada más. Y las notas que el equipo suministraba a los locutores. Entonces, pues, comencé a estudiar. Y Vince Scully, el más grande de los cronistas de todos los tiempos, pues le caí bien a él. Cuando usted llegó a los Dodgers, ¿cuántos años tenía ya Vince Scully con ellos? ¿Ya tenía alguno? Tenía, déjeme decirle, 7, 8 años. 8 años. O sea que como locutor de los Dodgers de Los Ángeles, yo soy el número 1 en longevidad, en servicio, porque Vin estuvo con los Dodgers 57 años, pero los 7 primeros años los pasó en Brooklyn. Y en Los Ángeles, pues, tuvo 50 años, digamos 60 años. Yo tuve 64 años. Lléveme ese primer partido. ¿Se acuerda contra quién fue el primer partido que hizo de los Dodgers? El primer partido, no me acuerdo sinceramente. O sea, ¿cuál es el primer gran partido que se acuerda? Pues aproximadamente había transcurrido ya casi 3 meses de la temporada cuando finalmente le supliqué a René Cárdenas, que era el número 1 en la cabina, que estaba listo. Él me preguntaba, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, cómo no. Y así fue un juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Y ahí fue como empecé en 1959. ¿Cuál fue el primer pelotero que lo deslumbró? Roberto Clemente. Como un jugador de posición, pues lógicamente Dan Drysdale y Sandy Koufax fueron lo más grande. Pero vamos hablando, usted era amigo de Roberto Clemente, conversaba con él. Mucho. Cuénteme algo de él, cuénteme una historia, algo que nadie sepa. Roberto Clemente era una persona sumamente introvertida, receloso de todo mundo, porque hablaba muy poquito inglés y la prensa era sumamente punzante en esa época y le trataban a él con cierta frialdad y todo, y se burlaban de él, de su acento. Entonces él se dio cuenta de eso
y empezó a privarse de hablar con la prensa y todo eso, pero conmigo fue en verdad extraordinario, porque se dio cuenta que yo estaba completamente verde, recién empezando, pues yo era René y yo éramos los únicos entre todo el enjambre de cronistas. Se unió mucho a ustedes. En inglés. Él se unió mucho a los periodistas latinos que le hablaban, eran muy amigos. A él le quitan unos MVP que fueron injustos. Sí, lógicamente. Y eso creo que le molestó mucho a él. Según Alcampanis, el más grandioso arquitecto de los equipos de los Dodgers como gerente general, él me dijo en una ocasión, y lo decía abiertamente, que él creía que Roberto Clemente era el mejor pelotero que él había visto por sobre Willie Mays. ¿La tuvo tan difícil como Jackie Robinson? Al ser latino y se le burlaban. No tan fuerte como Jackie Robinson. Jackie Robinson pues soportó vejámenes muy fuertes, amenazas. Eso no ocurrió con Clemente. A Clemente únicamente, pues la gente del béisbol apreciaba el talento que tenía Clemente, porque para mí uno de los peloteros más completos. Bateaba para promedio, bateaba con fuerza, fildeaba de maravilla, corría las bases con mucha inteligencia y tenía un brazo descomunal. Es el mejor brazo que yo he visto, y conste que yo he visto tremendos brazos, incluyendo a Puig, incluyendo a Mondesi, a varios que tienen, pero la habilidad y la fuerza de Clemente, todos los lanzamientos, sobre todo del right field a tercera base, venían como a unos 3 pies de la superficie. Y se mantenían. Y iban así. ¿Y qué jugador de los últimos años fue el que usted dijo, este se me parece a Clemente? Puig. Pero los tiros de Puig eran un poquito bombeados, pero tenía mucha fuerza, eso sí, pero venían un poquito bombeados. Y la puntería de Clemente era increíble. La ponía ahí y la pelotea exactamente. ¿Conoció y fue amigo de Jackie Robinson? ¿Qué me puede contar de Jackie Robinson? No conocí a Jackie ¿No Robinson. conoció a Jackie? No conoció porque él se retiró de los Dodgers en 1957. En 1957. Y su separación de los Dodgers no fue muy amigable. Tuvo choques con el Cero Mali. O sea que él no se incorporó, como todos los demás ex-Dodgers, al equipo. Entonces no vino con el equipo a Los Ángeles, o sea que no tuve oportunidad de verle jugar le conocí a él. Vine en una ocasión, no me acuerdo por qué razón, cuando él estaba de asesor de un banco, no sé, creo que en Chicago. Pero un asunto fuera de la pelota. Ok, hablemos de Sandy Koufax. ¿Cómo era Sandy Koufax? Sandy Koufax, un fenómeno del montículo, una persona bastante retraída, no muy amigable, que digamos. Él siempre ha mantenido cierta reserva con todos y cierta distancia, pero amable, no es grosero en absoluto, pero tranquilo, lo opuesto a Dan Drysdale. Era otro Dan Drysdale. Drysdale era un fenómeno en el montículo y como persona maravillosa. De los que se aprendía tu nombre y luego te ponía el brazo y camina conmigo. Alguien que era así también con todo el mundo era Steve Garvey, el primera base, era también muy amigable, ¿no? Muy amigable, sí. Yo he tenido el privilegio y la suerte de ver en acción a lo más granado del béisbol de Grandes Ligas. Yo vi en acción a Willie Mays, a Roberto Clemente, a Henry Aaron, a Mickey, como de los Yankees. Mickey Mantle, a Johnny Bench, a Aurel Hershiser, más recientemente a Clayton Kershaw, a la crema innata del béisbol. Y al mismo tiempo tuve el privilegio de codearme con los más renombrados cronistas de béisbol, como Vince Scully, como Ernie Harwell, como Jack Buck, como Bud Prince de los Piratas de Pittsburgh, luego más tarde Johnny Miller de los Gigantes. Yo tengo que llevarlo de Cincinnati. Brenneman era el de Cincinnati, ¿no? Sí, Brenneman, sí, ¿no? A todos ellos, pues yo tengo el privilegio y además yo, por mi forma de ser, yo siempre he sido muy atento con mis colegas y es una cosa que han reconocido en mí, que siempre que llegaban al estadio con otros equipos, yo tomaba el tiempo de darles un saludo, darles la bienvenida al estadio, para que se sientan a gusto en casa. ¿Cómo compara usted la fernandomanía ahora con la locura de Ohtani? Hay una diferencia bastante marcada.
A Fernando Manía fue un fenómeno que llegó a la gente de una forma extraordinaria. Ohtani es un fabricante increíble de dinero. Las recaudaciones de dinero que los Dodgers han hecho a través de Ohtani es increíble. El interés que ha despertado Ohtani en todo el Japón es admirable. Acabo de estar yo en Corea y en Tokio con los Dodgers y yo vi con mis propios ojos lo que significa el béisbol en el Japón y en Corea. Fernando Manía fue algo que duró, digamos, unos 6, 8 años, una efervescencia increíble. Fue un muchacho, para mí, el pelotero que ha creado más nuevos aficionados al béisbol que cualquier otro. Porque fenómenos anglosajones del béisbol, ellos no han creado aficionados, porque desde los 4 años de edad en los Estados Unidos ya los niños empiezan a jugar béisbol. En cambio, Valenzuela atrajo a mexicanos, centroamericanos, sudamericanos que habían sido totalmente indiferentes para con el béisbol, particularmente en el sexo femenino. En ese entonces no teníamos los celulares de ahora. El medio de comunicación de la gente con nosotros era a través de tarjetas, de cartas y llamadas telefónicas. Y a mí me volvían loco, en verdad, las llamadas y las cartas. ¿Tenía que traducir muchas cartas usted, Fernando? ¿Perdón? Toda la correspondencia de Fernando, ¿usted se encargaba a veces de revisar? No. Me lo pasaban. Era correspondencia que me mandaban directamente a mí preguntándome sobre Fernando. Pero le llegaban cantidades. Es increíble. ¿Se acuerda cuando lo llamaron a decirle, ay, este mexicano, tienes que ayudarnos a traducir y ser... Bueno, cuando llegó Fernando, yo recuerdo perfectamente, en septiembre llegó Fernando a los Dodgers, estábamos de gira, habíamos llegado a Houston y me avisan, yo siempre bajaba al clubhouse cuando llegaban peloteros latinos, para indicarles cuáles son las regulaciones internas del club, en el clubhouse, cómo comportarse y cosas por el estilo. Entonces me avisaron que llegó este muchacho procedente de San Antonio, muchacho mexicano que no habla nada de inglés. Entonces bajé y me presenté con Fernando y encontré en él una persona muy humilde, muy retraída, de muy pocas palabras, incluyendo en español. Inglés no hablaba absolutamente nada. Entonces, en Houston no vio acción. De Houston pasamos a Cincinnati, tampoco vio acción. Fernando llegó como miembro del bullpen de los Dodgers bajo la tutela de Dan La Sorda. A La Sorda para Amalfitani, creo que era el manager, coach. y de pitching coach era Perranoski, exactamente. Entonces, pues le pidieron a Pepe Frías, llegamos a Cincinnati y no vio acción. Finalmente el día 15 de septiembre del 80, llegamos a Atlanta y ahí vino Fernando por primera vez y se enfrentó a Bruce Benedict, un catcher de Atlanta, y le sacó un fly ball al jardín central y ese fue el debut de Fernando. Ya sabíamos de Fernando porque con el equipo AA en San Antonio había hilvanado, creo que 23 innings consecutivos sin permitir carreras. Se destacó ya mucho. No fue a AAA, nomás estuvo un día con AAA, pero no vio acción y estuvo en AA. De AA saltó directamente a los Dodgers, a Grandes Ligas. En esa época no ocurría eso. Ahora con frecuencia de AA pasan a Grandes Ligas y no tienen que estar en AAA. Y AAA se ha convertido en el lugar para los veteranos que están en el equipo grande, que no rinden y bajan, pero ahora de AA dan el paso a Grandes Ligas. Usted lo escribe perfecto a Fernando como un muchacho muy humilde que no hablaba nada de inglés. ¿Cómo pudo manejar toda la tensión y la presión de pronto convertirse en una locura? Un tipo sumamente inteligente. Al principio le pidieron a Pepe Frías, un segunda base dominicano, que le ayudara con como intérprete. Y luego después a Manny Mota, que era coach de primera. Pero un día vino Fred Clark, que era entonces jefe de publicidad de los Dodgers, y me dijo, Jaime, creemos que es injusto molestar a los peloteros o a los coaches para que le ayuden a Fernando como su intérprete.
como tú trabajas por el equipo, como estás en todas partes con el equipo, como viajas con el equipo, podríamos molestarte a que le ayudes a Fernando como su intérprete o traductor. Le dije, encantado. Ahí fue pues que comenzó mi relación con Fernando, que luego con el correr del tiempo se convirtió en prácticamente un hermano menor para mí, porque una persona muy, muy inteligente, de muy pocas palabras, muy introvertido en verdad, receloso de todo mundo. Él creía que todo el mundo quería aprovecharse de él, sobre todo ya después, cuando ya se convirtió en una gran figura, pues ese era el criterio que él tenía, no lo admitió. Yo le pregunté varias veces, pero en verdad era muy cohibido. Y después trabajó con usted en su cabina, después fue compañero suyo, partner de transmisión. No, bueno, eso ya vino años después. Pero me remonto a cuando él se incorporó a Grandes Ligas y a los Dodgers. Y entonces, pues, estuve en todas partes con él. Y un tipo muy inteligente, como jugador extraordinariamente inteligente. Yo no he visto en verdad un jugador, un infielder, con las reacciones de Fernando. Él sabía cómo fildear. Y bateaba. Limpiamente, bateaba. Y bateaba, sí. Muchas veces fue usado como bateador emergente. Pero los instintos que tenía, fildeando, tirando a las bases debidas, era increíble. Me llama la atención que después de Fernando, los Dodgers no han logrado establecer una figura mexicana, porque llegó Titán, Julio Urias tuvo el problema, pero no ha vuelto a llegar un mexicano que juegue años consecutivos o sólidamente en el equipo. Es que, bueno, yo me acuerdo, antes de Fernando, el señor O'Malley me decía, el papá, Walter O'Malley, Jaime, ¿qué hacemos para conseguir un Sandy Koufax mexicano? Le dije, eso va a ser muy, muy difícil. Finalmente lograron pues conseguir a este muchacho, que fue un fenómeno en verdad, pero es muy difícil que venga y alguien suplante a Fernando o se acerque a lo que él era. Yo he logrado transmitir 3 juegos en hit ni carrera, digamos juegos perfectos. No hay ningún locutor que tenga más de 3 juegos perfectos. Vin Scully también tuvo 3, aunque él tuvo el juego de Larsen y yo no estuve en Larsen, pero Vin Scully no transmitió el juego de Tom Browning, juego perfecto contra los Dodgers. Browning de Cincinnati. Con los Rojos de Cincinnati contra los Dodgers. Entonces quedamos 3. Yo debería tener en honor, la verdad, 5 juegos perfectos. ¿Y qué pasó con esos Porque Jerry Royce en San Francisco lanzó un juego casi perfecto. Lastimosamente, Bill Russell, el shortstop, cometió un error en el mismo primer inning y se envasó el bateador y retiró a todos los demás, Jerry Royce. ¿Y el otro cuál fue? Y el otro fue de Clayton Kershaw, cuando Hanley Ramírez, dominicano, shortstop, cometió un error en el 8º episodio y ahí se le fue el juego perfecto. Pero yo debería tener 5 juegos perfectos narrados. He narrado en total de 30 series mundiales, 24 juegos sin hit ni carrera. Y eso que la gente no sabe las peleas de box que narró usted. Estuvo en el funeral de Kennedy también. Pues Usted le tocó narrar el funeral de Kennedy. No. Lo de Kennedy fue en mi papel de periodista radial, no de cronista deportivo. Porque mi experiencia aquí fue únicamente como periodista radial. ¿Y usted está en 6 salones de la fama? Yo estoy en 6 salones de la fama, el más reciente que es tan importante como el de Cooperstown, porque me introdujeron al Salón de la Fama de National Radio, donde están Walter Cronkite y están los fenómenos de la radio, no necesariamente en el campo deportivo, como es Cooperstown. Entonces, pues, estar en el Salón de la Fama de National Radio de los Estados Unidos es un homenaje en verdad que muchas veces digo yo no lo merezco. Déjeme aprovechar estos últimos minutos porque estamos terminando, porque el otro día le escuché hablar y con los ojos así de Nolan Ryan. Nolan Ryan es para mí el fenómeno más extraordinario que existe para un lanzador en Grandes Ligas. Su consistencia, el hecho de que haya lanzado más de 20 años, y sobre todo tomando en cuenta que era un pitcher de poder. Y generalmente los lanzadores de poder son los que sufren consecuencias en los brazos, en las piernas, en las caderas, pero Nolan Ryan tuvo una resistencia física increíble y fue un fenómeno. ¿Y por qué se lesionan tanto ahora los pitchers y no se lesionan tanto como antes? Pues parece que en parte tiene culpa la actual tecnología, porque ahora se han dado por medir
no solo la velocidad de lanzamiento, sino la velocidad de la pelota cuando sale en el contacto con el bate. Luego están midiendo la rotación de la pelota. Entonces, al tener toda esa información, instintivamente el pelotero quiere hacer eso. Y entonces ahí están ocurriendo las lesiones. Quiero dos más para dejarlo ir y agradecerle. Usted cuenta siempre la anécdota de cuando invitaron a muchos salones de la fama a un lugar y estaba con Pancho Segura, que eran los 12. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, estábamos como 140 de todos los de salones de fama de 5 deportes: béisbol, fútbol, boxeo, básquetbol, tenis. Entonces, eso era un banquete en Nueva York, en el Waldorf Astoria de Nueva York, a beneficio de los clubs, de los scouts, de los Boy Scouts de América. Y reúnen ahí a todos los Hall of Famers. Estábamos como 140 y total que me encuentro ahí con Pancho Segura. Con Pancho nos conocíamos porque yo le veía muy seguido a él cuando él estaba de pro en la Costa Tennis Club de San Diego. Entonces nos hicimos muy amigos, lógicamente, siendo ecuatoriano. Yo conocí a su hermano y todo eso. Y entonces, pues, él me decía mi Cholito. Nos encontramos en Nueva York y me dice: hola, Cholito, ¿cómo estás? Pues, Pancho, ¿qué tal? Qué gusto en verte. Entonces me dice: ven para acá. Dime, ¿cuántos habitantes tiene el Ecuador? Le digo: creo que tiene unos 13, 14 millones de habitantes. Era hace unos 25 años más o menos. Digo, creo que son 14 millones, más o menos. Me dice: ¿te das cuenta? 14 millones y solamente vemos 2, tú y yo, en un salón de la fama. Le digo: sí, así es, efectivamente. Y luego me dice: pero tú me ganas en una cosa. Le digo: Pancho, ¿qué te puedo yo ganar a ti en algo? Imposible. Me dice: no, me dice, tú tienes una estrella en Hollywood, yo no la tengo. Este es el único ecuatoriano que tiene estrella en Hollywood. Es el único. Soy el único. De hecho, una vez llegué a California, lo llamé a Jaime y le dije: ¿dónde está la calle para encontrarla? Y me dio la dirección exacta para... Hollywood, ¿verdad? Casi es queda con Cahuenga. Sí, no volvió la calle Cahuenga, no me acuerdo nunca la calle Cahuenga. Entonces me dijo: Pancho, tú tienes la estrella, yo no la tengo. Y en verdad que en honor a la verdad, la estrella ha repercutido más sobre todo en Sudamérica, porque pues sobre todo en Ecuador, porque aquí no sabían mucho de béisbol. Ahora ya están la gente oyendo más de béisbol por muchas personas que están cultivando, por tu trabajo en la televisión y todo eso. Pero entonces no sabían el significado del Salón de la Fama, qué es eso y todo eso, pero sí sabían una estrella de Hollywood. La última, y ahora sí se la pongo difícil. Usted va a armar su equipo favorito de todos los tiempos. ¿Quién va a ser su pitcher abridor? Mi pitcher abridor. La hoja. Usted puede elegir al que quiera. Yo creo que sería Sandy Koufax. Sandy Koufax. ¿Quién va a ser su catcher? Johnny Bench. Johnny Bench. Vamos a la primera base. Freddie Freeman. Freddie, mira, actualmente, para que se den cuenta que no dicen que solo lo del pasado. Eso, esa cámara se apagó. Ya ve. Ok, para que se den cuenta que no solo hizo lo del pasado. Segunda base. Alomar. Alberto Alomar. Roberto. Roberto Alomar. El shortstop. Shortstop. Ahí quiero verlo. Piensa nomás, tranquilo. Difícil, es lo más difícil entre Nomar García Parra, el de los Yankees, ¿cómo se llama? Derek Jeter. Jeter y Alex Rodríguez. Ok, Nomar, Derek y Alex. ¿El tercera base? Tercera base, el de los Phillies de Filadelfia, Mike Schmidt. de fama, Mike Schmidt. Ok, deme tres jardineros. Tiene que ponerlo a Clemente, sí, es uno de... Sí, Roberto Clemente, Willie Mays y Henry Aaron, creo yo. ¿Fue muy amigo de Henry Aaron? ¿Conversaron? Sí, mucho, muy amable, él siempre, muy amable. Como le digo, he tenido el privilegio de conocer y de platicar y de estar con ellos y de verles en acción a los más famosos, fabulosos jugadores de béisbol. Qué privilegio y qué envidia. Envidia de la el buena. Manager, preguntan, ¿y el manager quién maneja ese equipo? El manager, su pana. es difícil. Walter Alston fue un manager extraordinario de los Dodgers. Era un hombre sumamente recto.
si le caías bien a él estabas muy bien, pero luego era difícil, pero como estratega era muy ¿Qué bueno. pelotero desperdició su carrera? Que era un peloterazo y usted dice, ay, ¿qué pelotero desperdició su carrera? El cubano Puig. Puig, lógicamente, porque un pelotero con un talento envidiable, algo extraordinario, algo fuera de serie, pero lamentablemente su indisciplina, su carácter, su irresponsabilidad arruinaron su carrera. Aplauso, por favor, para Jaime, agradecido por el tiempo y por aceptar esta invitación y estrenar esta cueva. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer, me alegro mucho, repito mis felicitaciones y te deseo Gracias, Jaime. Un éxito completo y rotundo. Siempre he estado muy atento. Sé que quieres dejar tu profesión. A mí me parece que es un poquito prematuro. Ya te voy a llamar a preguntar cuál es el momento para retirarse. Sí. Estás muy jovencito. Acuérdate que yo me retiré después de 64 años. Me falta la mitad todavía a mí. Voy a cumplir 32. Sí. Yo. Y si nos vamos un poquito más allá, yo estuve frente al micrófono La Friolera de 71 años consecutivos, desde 1951, en que obtuve mi primer trabajo en HCJB, La Voz de los Andes, hasta cuando me retiré en el año 2022. 71 años. Yo creo que debe ser un récord. Yo también. Yo creo que debe ser un récord. 71 años consecutivos. Hay que hablarlo con Guinness. En serio, hay que hablarlo. Sí. Jaime Jarrín de Cayame, muchas gracias otra vez. Gracias, un placer. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Espero no haberles aburrido con... ¿Qué tal, amables amigos? A todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentren, qué gusto tan grande para nosotros estar con ustedes dándoles la más cordial bienvenida a esta transmisión del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Bienvenidos, amables amigos, al béisbol de los Dodgers. Ya está listo el pitcher, tiene las señas el catcher. Viene el lanzamiento, batazo elevado profundo al jardín central. La pelota se va y despina como un beso. Se fue de cuadrangular.